Nazcalashke Yaminduya. Hola, mi nombre es Ashen Hernández Estrada, soy una mujer indígena purépecha de la Sierra de Michoacán, en México. Hola, soy Rosalba López, de la comunidad Mazahua de San Pablo Tlalchichilpa, Estado de México. Actualmente resido en la ciudad de Morelia, Michoacán. Mi nombre es Orión Marín, crecí en las periferias del sur poniente de la Ciudad de México y resido en Morelia, Michoacán desde hace más de 10 años. El proceso de realización del cortometraje Nanamirincua fue de manera colaborativa. Surgió a partir del taller Compartir la Mirada, talleres de cine comunitario, que se realizó durante el 2022 y convocó a niñas y adolescentes aproximadamente de 10 a 16 años que habitan en las comunidades de Comachuén y Turícuaro en la meseta purépecha en Michoacán. José, Tuvimos talleres de lenguaje audiovisual, cinefotografía, sonido, creación de historias, un momento para escribir un guión colectivo que fluyó entre las ideas de todas en lengua purépecha y que está enfocada en un ser sobrenatural que se aparece en distintas formas a quienes andan a muy altas horas de la noche y los pierde, los desvía de sus caminos, los desconcierta. Desde muy al principio, pues nos dimos cuenta que las niñas y las adolescentes querían grabar una ficción y querían grabar una ficción de terror. Se llegó al consenso de que se grabara la leyenda de la Mirincua, que es una leyenda que comparten muchas comunidades purépechas. Y bueno, aunque tiene como diferencias como significativas, las niñas llegaron como al acuerdo de grabar como pues estas pequeñas diferencias entre sus comunidades, con resaltar la diferencia que hay entre el purépecha de Comachuén y el purépecha de Turícuaro. Pudimos otorgar algunas herramientas cinematográficas, pero también en donde pudimos aprender muchísimo de qué narrativas se intencionan, desde qué lugar se enuncian las realidades, qué se escoge para filmar, para grabar, para poner en sonido, qué es importante para las niñas y las adolescentes enunciar desde estas herramientas. Y bueno, el momento del rodaje también fue muy bonito porque fue también de manera colaborativa. Ellas pudieron seleccionar, elegir qué escena querían dirigir, en cuál querían hacer producción, en cuál querían hacer arte. Entonces, de esta manera como que todas pudimos vivenciar la experiencia de algún rol en la cinematografía, ¿no? Que normalmente pues pareciera que no se puede, ¿no? Las vimos muy seguras, muy emocionadas, muy contentas. Fue muy bonito porque contamos con la participación de otras personas de la comunidad. Ha sido muy sorprendente ver cómo las personas de estas comunidades identifican los lugares que transitan cotidianamente y el asombro genuino de que este equipo de realizadoras tan jóvenes haya logrado captar en un cortometraje algo en lo que confluyen muchos rasgos de la identidad purépecha. Me parece que fue un proceso bastante rico en el que todas pudimos aprender de todas y en el que muchas mujeres que son cercanas a nosotras y que también están haciendo audiovisual, pues pudieron compartirnos su experiencia y que la palabra y el sentir y la creación estuvieron arropadas mucho desde la ternura y el cuidado colectivo. ¡No es el caballo de Don José! Yo creo que la importancia de realizar un cortometraje en esta región es pues tan solo que las niñas, las adolescentes, las mujeres sepamos que somos capaces de crear, que somos artistas, que podemos hacer cine. La importancia del cortometraje ficción de Nanamirincua está en que primero constituye una narrativa compartida, es decir, un relato compartido entre las comunidades
también funciona como un testimonio de una temporalidad histórica en que se encuentran las comunidades. La palabra de las mujeres desde muy jóvenes es potente, es muy vigente, hay mucho que decir, mucho que nombrar. Y yo espero e intenciono que este trabajo las impulse mucho a explorar muchas otras cosas que les atraigan, que les inquieten, que expandan su horizonte y que puedan seguirse reuniendo con otras mujeres, creando más películas, que podamos en algún momento volver a colaborar, volver a verlas, gozar tanto un proceso de creación y que el cine siga siendo un espacio abierto para muchas más personas.